En esta oportunidad vamos a hablar sobre el peso del valor terminal en una valoración de una empresa. En un video anterior que llamamos Horizonte y Valor Terminal, se llegó a las siguientes conclusiones. Una empresa no puede añadir valor eternamente, como es natural. Segundo, como consecuencia de esto, el horizonte de proyección, es decir, el número de años que vamos a proyectar los flujos de caja, es definido como el periodo durante el cual se espera que la empresa invierta a tasas de retorno, ROIC, Return on Invested Capital, superiores a la tasa de descuento WACC. En consecuencia, no se espera que la empresa añada valor más allá del horizonte de proyección. Y en segundo lugar, la perpetuidad que tiene lugar a partir del horizonte de proyección tendrá que crecer a la tasa inflacionaria, es decir, no tendrá un crecimiento en términos reales. Si pensásemos que en una situación determinada este enfoque fuese muy pesimista y esperásemos un periodo extendido de crecimiento en términos reales, de muchos años, la solución es incluir varias etapas de crecimiento decreciente hasta alcanzar la fase final de crecimiento a la tasa inflacionaria. Es decir, supondríamos, digamos, 5 años a una tasa de crecimiento elevada, digamos, del 10%, después 5 años subsiguientes, digamos, al 8%, después 5 años después al 7%, etc., ¿no? De manera que al final llegaríamos al horizonte de proyección, terminaría el horizonte de proyección y comenzaría la perpetuidad creciendo a la tasa inflacionaria. La pregunta es, bueno, ¿hasta qué punto una perpetuidad creciendo a la tasa inflacionaria es algo aceptable? Después de todo, cuando suponemos una perpetuidad a partir del horizonte de proyección, estamos haciendo unos supuestos que van a tener validez en toda la vida de la empresa a partir del horizonte. Por tanto, son supuestos muy importantes. Entonces, normalmente, pues naturalmente, lo que queremos es que el peso de ese valor terminal en la valoración total no sea demasiado elevado. Pero, ¿qué es un peso aceptable? ¿Qué es un peso demasiado elevado? ¿Qué es un peso aceptable, pues, para el valor terminal? Desafortunadamente no hay un consenso sobre cuánto debe ser un peso aceptable para el valor terminal. Y estamos definiendo peso como la proporción en términos de valor presente del valor terminal en el valor total de la empresa. Sin embargo, muchos analistas recomiendan que este peso, es decir, el valor presente del valor terminal como proporción del valor total de la empresa, no supere el 20 o el 30%. Si bien no contamos con una cifra correcta, lo que sí podemos hacer es ver cómo al cambiar las características específicas de la proyección de flujos de caja, en particular la magnitud del flujo y el horizonte de proyección, cómo al cambiar esto varía el peso de valor terminal y entonces tener una idea de cómo estas características afectan cuánto sería el periodo óptimo de proyección. Y eso es lo que vamos a hacer con el siguiente ejemplo. Digamos, lo que hemos preparado es lo siguiente. Imaginemos que tenemos una anualidad de 100. Con esto queremos decir que, bueno, en el periodo de proyección, vamos a suponer 100 de flujo de caja constante en cada uno de los años. Para comenzar, vamos a suponer 10 años de proyección y vamos a suponer también una tasa de descuento del 12% WACC. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ver qué pasa con el peso de valor terminal a medida que variamos lo que llamamos el incremento. ¿Qué es el incremento? Es el tamaño de la anualidad durante el periodo de proyección. Es decir, podemos comenzar con una anualidad de 100 y después vemos qué pasa cuando lo aumentamos a 110 o cuando lo aumentamos a 120 o a 130 o cuando lo reducimos a 90 o a 80, pues siempre en incrementos de 10. Y también vamos a ver qué pasa cuando cambiamos el horizonte de proyección, ¿no? En la medida que, o sea, podemos aumentar el horizonte de proyección a 15 o 20 años o podemos reducirlo. Entonces, esto es lo que vamos a ver en el resultado siguiente. Si hacemos este ejercicio, este es el resultado. Pues, ¿no? Vemos que cuando el flujo de caja promedio aumenta, es decir, cuando el incremento aumenta, el peso de la perpetuidad baja.
Bueno, esto es normal, ¿no? En la medida que el incremento sea más grande, pues obviamente el peso relativo del flujo de caja proyectado dentro del horizonte es mayor y el peso de la perpetuidad tendrá que ser menor. También, cuando extendemos el horizonte de proyección, el peso de la perpetuidad baja. Bueno, eso es lo que vemos aquí en la tabla. Fíjense que, en primer lugar, si aumentamos el incremento, que es lo que ocurre en el eje horizontal, ¿verdad? Si aumentamos el incremento, vemos cómo el peso de la perpetuidad va bajando. Y por otra parte, si aumentamos el horizonte de proyección, vemos también cómo el peso de la perpetuidad va bajando. Si suponemos un peso máximo de 20% en el valor presente de la perpetuidad, vemos entonces que hay una diferencia entre las cifras que están en rojo y las otras, ¿no? Las cifras que están en rojo representan todos aquellos casos en que el peso de valor terminal es mayor del 20%. Y vemos entonces que sí, que digamos que siempre, casi siempre, pues tenemos que proyectar por lo menos 10 años, ¿no? Por encima de 10 años, por debajo de 10 años, siempre tenemos un peso del valor terminal superior al 20%. Por encima de 10 años, ya cuando hablamos de 15 años, por ejemplo aquí, empezamos a tener valores terminales aceptables. Empezamos a tener valores terminales aceptables. Pero, ¿qué ocurre cuando el peso de la anualidad es muy pequeño? Es decir, cuando la anualidad empieza a pesar cada vez menos en relación con el valor terminal. Bueno, vemos que cuando el peso baja en 20 puntos, es decir, cuando la anualidad en lugar de ser 100 es 80, o cuando baja en 30 puntos, cuando es 70 o 60, etcétera, vemos entonces que el peso del valor terminal aumenta por encima del 20%. Y entonces, vemos entonces que en conclusión, siempre deberíamos proyectar, en principio, por lo menos 15 años. Y 20 años realmente es preferible cuando tenemos un peso relativo de la anualidad relativamente bajo. Y el otro ejercicio que hicimos es ver qué sucede cuando cambiamos la tasa de descuento WACC. Como es de esperarse, en la medida que la tasa WACC sea menor, mayor será el peso de valor terminal, porque estaremos descontando ese flujo de caja que está más lejano a una tasa menor y entonces su peso será relativamente mayor. Entonces es de esperarse que a medida que bajemos la tasa de descuento, el peso de valor terminal será mayor. Y aquí se puede concluir que cuando, el WACC desciende hasta un 5%, más o menos el nivel de la tasa libre de riesgo, tendríamos que proyectar por lo menos unos 30 años para que el peso del valor terminal no, en el valor presente de la empresa no supere el 20%. Entonces concluimos que pareciera que el horizonte debe extenderse al menos 20 años para asegurar un peso moderado del valor terminal en el valor total de la empresa. Y eso es pues todo lo que queríamos compartir con ustedes en el día de hoy.